Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Buenas. Bueno, me presento, mi nombre es Jocelyn Castro. Ya en esta ocasión voy a ser la relatora del módulo de psicología. No sé cuántos ustedes son en el curso, para ver si esperamos otro minutito o comenzamos. Voy a revisar. Ya son hartos. Faltan hartos. Así que vamos a dar unos minutitos, ¿ya? Vamos a ver, son las 19:05. A las 19:10 vamos a comenzar para explicarles más o menos eh, la organización del módulo, ¿cierto? La evaluación y todo ello, ¿ya? Pero para no repetir tantas veces la misma información, vamos a esperar 5 minutitos para que se conecten más personas.
Ya, ahora sí. Buenas tardes para los que han ido ingresando. Hay algunas personas que eh, no han podido ingresar. Yo no sé qué pasará allí con la conexión, pero al menos ya veo que 15 personas están conectadas, entonces me imagino que debe ser problema de conexión de las personas que no han podido conectarse. Profe, buenas tardes, disculpe, ¿Sí? pero comience la clase. Por lo general, las chicas siempre después ven la repetición, las clases grabadas. Claro, sí, 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 eso justamente les iba a comentar, que, eh, que ingresen, ¿cierto? Por último después a la clase grabada y así puedan ver Sí, lo que pasa, profe, la es que grabación muchas completa. no salen de su trabajo todavía. Siempre sucede eso. Ya, ok. Bueno, de todas maneras, yo siempre doy más o menos unos 10 minutos de espacio ya para que se conecten. Ya al menos en los otros cursos siempre lo he hecho así, ya que hay muchos que salen 6:30, 7, y entre el tiempo que se puedan conectar para que alcancen a tomar, ¿cierto? La clase desde el inicio. Bueno, me presento nuevamente, mi nombre es Jocelyn Castro, en este caso voy a ser la relatora del módulo de psicología. Ya vi que descargaron el PDF, lo mandaron de hecho allí en el grupo. No sé si todos, todos, al menos los que están conectados, tienen acceso a él. Ya le comento que inicialmente este módulo consta de 8 clases. Sin embargo, don Mario me informa que en el caso de este curso van 6 clases porque se incluyó otro módulo. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros vamos a llegar hasta la clase número 6, eh, y las 7 y las 8 quedarían fuera, ¿ya? Sin embargo, si es que el tiempo nos alcanza, ¿ya? Podemos avanzar en las últimas 2 clases, que es psicopatología en niños y adolescentes y educación emocional y contención emocional, ¿ya? Entonces, vamos a ver lo que es hoy día, por ejemplo, la clase número 1, que el contenido es concepto de psicología educacional, hoy día lunes 2 de octubre. La segunda clase sería el miércoles 4 de octubre con psicología del desarrollo y ahí ya correspondería la primera evaluación. Ya, la evaluación generalmente yo la activo al día siguiente de la clase, por el siguiente motivo. Por ejemplo, si el día miércoles nosotros tenemos la segunda clase, eh, me ha pasado en un par de ocasiones que se demora mucho en descargar la clase, ¿ya? Porque yo al momento, bueno, las clases son grabadas, ¿sí? Al momento de terminar la clase se tiene que cargar en la nube, ¿ya? Y eso se demora por lo menos un par de horas. Luego de eso yo tengo que descargarla, tengo que esperar que descargue todo el archivo, se descargan como 4 archivos aproximadamente. Y luego de eso yo tengo que subirla a YouTube, para que cargue en YouTube y ahí compartir el link de YouTube en el aula virtual. ¿Ya? Entonces igual es un proceso un poco complejo que muchas veces no depende al 100% de mí, sino en cuanto se demore cargar o descargar la clase. ¿Ya? Entonces, como digo, en un par de ocasiones no he podido subirla el mismo día, sino que al día siguiente. Por eso es que las clases se van a activar después de la clase. O sea, perdón, la evaluación se va a activar después de la clase, ¿ya? Para yo tener el tiempo de subirla y que los que no estuvieron presentes, ¿cierto? En las clases puedan tener el tiempo de ver esas clases grabadas, ¿ya? Por lo tanto, la primera evaluación se activaría el día jueves 5,
¿ya? En la noche a las 19 horas y va a estar activo hasta el día viernes 6 a las 21 horas, ¿ya? Jueves 5 de 21 horas hasta viernes 6, 21 horas. Luego tenemos el lunes 9, que es feriado, ya por tanto no van a haber clase, sino que nos vamos a ver el miércoles 11 de octubre con la clase número 3, que es el concepto de desarrollo de la autoestima y autoconcepto. Y la clase número 4 entonces sería el lunes 16, abordaje de problemas de conducta en el aula. Y ya el día martes 17 se activaría la segunda evaluación a las 21 horas y estaría activa hasta el miércoles 18, 21 horas, que es justo cuando termina la clase, perdón. Yo les recomiendo que obviamente traten de hacer la evaluación antes de que comience esa clase del miércoles para que no confundan cierto los contenidos. Entonces, íbamos en el miércoles 18, ahí vamos con la clase número 5, la adolescencia y sus características principales. Luego nos vamos al lunes 23 con la clase número 6, principales cambios en la adolescencia, y ya el martes 24 de octubre, ¿cierto? Se activaría la cuarta y última evaluación a las 21 horas y estaría activa hasta el 25, 21, a las 21 horas. Y ahí ya ese mismo día a la noche o máximo al día siguiente, que es el 26, yo tendría las notas de la última evaluación ya cargadas en aula virtual para que ustedes puedan verlas. ¿Ya? ¿De qué manera yo realizo las evaluaciones? Se lo explico. Al menos las dos primeras evaluaciones son con formulario, ¿cierto? Como se hacen todas las otras, eh, con alternativas, ¿ya? Solamente alternativas, al menos las dos primeras. Luego las otras dos, me parece, ¿sí? Son combinadas, ya tienen preguntas de alternativa y algunas preguntas de desarrollo. La publicación de los puntajes, yo lo configuro para que se publiquen recién cuando la evaluación termine. Ya lo digo ahora porque siempre me preguntan, profesora, terminé la prueba, pero no me arrojó el resultado. Ya, porque yo lo configuro de esa manera para que ustedes, o sea, una vez que se termine el plazo de rendir la prueba, yo coloco publicar puntuaciones y les llega al correo la puntuación de su prueba, ¿ya? En el caso que son preguntas de alternativas, cuando son preguntas de desarrollo también, les digo inmediatamente para que no se asusten, las preguntas de alternativas se corrigen automáticamente por el mismo formulario, ya por el mismo sistema. En cambio, las preguntas de desarrollo les van a aparecer a ustedes como malas, ya, como que estuvieron malas. Sin embargo, es porque aún no han sido revisadas, ya. Esas yo debo revisarlas manualmente y asignarle el puntaje correspondiente. Generalmente las preguntas de desarrollo yo asigno 3 puntos como máximo. Y las preguntas de desarrollo son simples en el sentido de que yo solamente les voy a pedir nombrar algunos conceptos, ¿ya? No van a tener que describir, no van a tener que analizar, sino que solamente nombrar. ¿Qué más? Bueno, la revisión de las evaluaciones, ya yo la hago a la clase siguiente, después que obviamente se cierra la evaluación, ¿ya? Por ejemplo, ahora, nosotros tenemos la clase número 1, el miércoles tenemos la 2, ¿cierto? Y ahí se va a cerrar el viernes esa evaluación. Y como el lunes en este caso es feriado, revisaríamos la primera evaluación el miércoles 11. Ya ahí yo doy un espacio al inicio de la clase para poder revisar junto a ustedes la corrección de las pruebas, sepan en cuáles se equivocaron, cuál era la alternativa correcta,
¿Ya? ¿Por qué era esa la alternativa correcta? Generalmente yo trato de hacer las evaluaciones lo más simple posible porque me interesa que ustedes tengan contenidos, un manejo general de lo que es la psicología educacional, ya no tan eh, específico. Por eso trato de hacerlo lo más simple y la evaluación va netamente con el contenido que nosotros vemos acá en este PDF. La metodología de las clases, bueno, yo, como les dije recién, doy 10 minutos siempre para dar ese espacio que se conecten, ya, eh, sobre todo para las personas que trabajan, para que se puedan conectar y estar al inicio de la clase. Ya cuando corresponde corrección de evaluación, comienzo con eso y luego me voy al contenido en sí. Si no, comenzamos inmediatamente con el contenido. Luego hay un break, ¿cierto? Un recreo que se da a las 8 de la tarde y dura 15 minutos, ¿ya? Entonces a las 8:15 estaríamos de vuelta con la segunda parte de la clase. Eh, Suelo acompañar las clases con algunos videos, ya que son de YouTube, referente a los contenidos en sí, ya que entregan en el fondo un poco de mayor explicación de los contenidos y algunos ejemplos, que en lo personal lo encuentro bastante dinámico y bien completo como para complementar el contenido. Sin embargo, en las evaluaciones no se van a evaluar, valga la redundancia, los contenidos que aparezcan en los videos, ya para que lo tengan claro. Los videos, o sea, el único material de estudio oficial es este PDF, el cual fue subido al aula virtual, ¿ya? Porque es esto netamente lo que se evalúa. Los videos no son material de estudio, porque no entran en las evaluaciones, ¿ya? Por lo tanto, yo no los subo al aula virtual. Sin embargo, si a alguien, no sé, le gustó los videos o una clase le gustó el video que mostré, lo que se puede hacer para yo poder compartir que a través de WhatsApp me hable por interno y me diga, profesora Jocelyn, me gustaría que me compartiera el video de hoy día, ¿ya? Y yo no tengo un problema, le comparto el link. Pero eso es de manera interna, ya no a través del grupo. Solamente de manera interna. Yo los videos no los subo a la vida virtual y tampoco los comparto al grupo de WhatsApp. Ya no sé si alguien tiene alguna duda, si me habrá faltado explicar algo con respecto a la organización del módulo. La asistencia la pasa al final. Sí, la asistencia la paso al final de la clase, unos 5 minutitos antes. Bueno, la idea es que, ¿cierto? Si alguien no pueda asistir, que avise oportunamente y yo los registro en el fondo como inasistencia, pero justificada. ¿Ya? Lo otro que se me estaba yendo, con respecto a la justificación para el no rendimiento de las evaluaciones. La justificación se hace previamente, no después de que pasó la fecha, ¿ya? Si usted tiene algún problema, no sé, ya sea de internet, alguna enfermedad eh, relacionada con su trabajo, no sé, lo que sea, sirve de justificativo, ¿ya? Tiene la posibilidad de rendir después de la fecha acordada, pero debe avisar previamente, previo a que se active la prueba. Por ejemplo, ya si nosotros activamos la primera prueba el día jueves 5 a las 21 horas, usted tiene hasta ese mismo día jueves, hasta las, no sé, 20 horas para avisar. Profesora, tengo problemas para rendir la evaluación eh, en la fecha acordada, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace en ese caso? Se da otro plazo, que también es de 24 horas, pero de otro día, que en ese caso ya sería para la siguiente semana. Pero la escala de puntajes baja, en el sentido de que ya no pueden, la nota máxima ya no es un 7, sino un 6.
ya para quienes no puedan rendir la evaluación en el tiempo acordado. Siempre y cuando, como les digo, avisen previamente a la activación de la prueba, ¿ya? No avisar después, porque supone que por algo se hace toda esta introducción al módulo y ustedes saben cuándo van a hacer las evaluaciones y de qué manera se va a evaluar. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Ya, avanzamos entonces. Bueno, el objetivo general del módulo, ¿cierto? Como les mencioné, manejar conceptos básicos de psicología de la infancia y de la adolescencia, que es el foco, ¿cierto?, de los estudiantes que ustedes eh, van a abordar en las escuelas. Ya, Patricia, gracias. Entonces, la clase número 1 vamos a ver lo que es el concepto de psicología y psicología educacional. Aquí vamos a comprender, ¿cierto?, el origen y la importancia de la psicología hoy en día. Partimos entonces con la definición de lo que es la psicología, siendo esta una ciencia social y una disciplina académica que está enfocada en el análisis y la comprensión de la conducta humana y los procesos mentales que experimentan los individuos y también los distintos grupos sociales en cierto momento o situación determinada. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que estudia la psicología? El estudio de la psicología, disculpen, se centra básicamente en la mente y en la experiencia que tiene el ser humano desde diversas perspectivas, desde diferentes corrientes y metodologías, ¿ya? Hay algunas que se basan más en la conducta, otras que se basan más en la espiritualidad, ¿ya? Hay diferentes corrientes de la psicología que lo vamos a ver más adelante. Bueno, acá como dice, hay algunas que se acercan más a lo que es la ciencia de la psicología y otras, cierto, que están más lejanas a esto. Bueno, como lo dije al principio, es una ciencia social, ¿ya? Que estudia el comportamiento, ¿cierto?, de las personas. Y específicamente también estudia lo que son los procesos cognitivos, en el caso de la parte más educacional, en los procesos cognitivos que entran ahí lo que es la percepción, la motivación, la atención, la inteligencia, el aprendizaje, el pensamiento, la personalidad, ¿ya? Y la conciencia del ser humano. También se basa en lo que es las relaciones interpersonales que tienen las personas entre sí y hay una rama también de la psicología que estudia específicamente el funcionamiento bioquímico del cerebro, ¿ya? De qué manera funciona nuestro cerebro, de qué manera se activan ciertos neurotransmisores, de qué manera madura, etcétera. Lo vamos a ir viendo más abajo. Bueno, acá un poco de historia, que en realidad es para que lo sepan, pero no es tan relevante, que la psicología es una ciencia relativamente nueva porque se desprende de lo que es la filosofía a partir del siglo XVIII, ¿ya? Entonces, a partir de estas doctrinas filosóficas, se comienza ya a practicar el empirismo, que es eh, como la experiencia, a eso se refiere, a experimentar estas doctrinas filosóficas y ya comienza el interés, ¿cierto?, de las personas en ese entonces de poder comprender lo que es la conducta humana,
por qué las personas se comportan de cierta manera ante determinados estímulos y qué es lo que pasa con nuestra biología en dicha conducta, ¿ya? Bueno, entonces ahí más adelante ya comienza a entra ya en la rama de las ciencias como tal. Cuando una doctrina comienza a ser ciencia, cuando se hace un estudio y se puede comprobar que es real, ¿ya? Lo que se dice es real y ocurre así. Hay cierto, bueno, antes cuando se desprende recién de la filosofía era meramente teórico, pero ya después empieza a ser más experimental y se confirma que entra a las ciencias más formales. Luego se instala lo que es el primer laboratorio de psicología experimental, ya en cierta universidad en Alemania, en 1879, y ahí ya van surgiendo diversas ramas que empiezan a explorar la teoría y también la práctica de la mente humana. Bueno, comentarles que a lo largo de la historia estos distintos estudios se han hecho con con experimentos en animales, ¿ya? Porque nosotros tenemos conductas de sobrevivencia muy similar a lo que es los animales, ¿ya? Por lo tanto, estos estudios se hacían con experimentos con animales, específicamente ratas, ¿ya? De hecho, bueno, acá en Chile, así como contarle un dato, em, hasta el 17, 16, 15, 14, hasta el 2013 más o menos, sí, hasta el 2013 más o menos, aún habían laboratorios de psicología acá en Chile, ya específicamente en las universidades, para que, ¿cierto?, las personas que entraban a estudiar psicología hicieran también estos experimentos de estudio de la conducta en estas ratitas, ¿ya? Luego ya estos se terminó, ¿cierto?, porque se considera como una explotación hacia los animales. Bueno, ahora, antes de... Les voy a compartir un video. No sé. América y a lo largo de Chile. Vuela por Chile, Brasil, Argentina. ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la psicología. ¿Y qué es la psicología? Bueno, debemos decir que la psicología es una ciencia social y una disciplina académica enfocada en el análisis y la comprensión de la conducta humana y de los procesos mentales experimentados por individuos y por grupos sociales durante un momento y situaciones. También debemos decir y agregar que la palabra proviene del griego psico, que significa actividad mental o alma, y logía, estudio. Esta disciplina analiza las tres dimensiones de los mencionados procesos cognitivos, afectivos y conductual. Sigamos hablando un poco más sobre la psicología, particularmente sobre su objetivo. Bueno, los 4 objetivos principales de la psicología son describir, explicar, predecir y modificar el comportamiento humano. Comenzando con la descripción, debemos decir que uno de los principales objetivos de la psicología es simplemente describir el comportamiento humano. Luego sigue explicar. Como era de esperar, los psicólogos también están interesados en la explicación del comportamiento, es decir, no basta con solamente describirlo. Después de lograr explicarlo, es predecir. Nos sorprende que otra meta de la psicología sea realizar predicciones sobre la forma en que pensamos y actuamos. Y por último, modificar. Finalmente, y quizás lo más
más importante de la psicología es que se esfuerza por cambiar e influenciar o controlar el comportamiento para poder realizar transformaciones constructivas y duraderas en la vida de las personas. Sigamos hablando un poco más sobre la psicología, particularmente sobre el campo de estudio de esta ciencia. Bueno, debemos decir que la psicología tiene un campo de estudio vasto, ya que se centra en la mente y la experiencia humana desde diversas perspectivas, corrientes y metodologías. Algunas de ellas son más próximas a las ciencias duras y al empleo del método científico, mientras que otras no la consideran apropiada para el objeto de estudio y prefieren construir métodos y abordajes totalmente propios. También debemos decir que no debe confundirse la psicología con la psiquiatría. Esta última es una rama de la medicina que estudia el comportamiento bioquímico del cerebro sin ocuparse generalmente del contenido emocional o experimental de los pacientes. Tampoco debe confundirse con el psicoanálisis, que es una disciplina interpretativa y terapéutica derivada de los estudios de la mente humana de Sigmund Freud. Continuemos hablando un poco más sobre la psicología, particularmente sobre las corrientes de estudio de la misma. Bueno, las ramas de estudios se identifican por sus metodologías de aplicación y enfoques de análisis. Comenzando con la cognitiva, debemos decir que se enfoca en el comportamiento en situaciones e interacción sensorial, atendiendo los procesos de memoria, lenguaje, percepción y atención, entre otros. Continuando con la psicología fisiológica, debemos decir que se encarga del funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso como raíz de la conducta y el pensamiento. Lo que respecta a la psicología experimental, se dedica a la Ya, bueno, y paré el video porque comienza a hablar de las ramas de la psicología, pero nosotros no vamos a abordar todas ellas, sino las más relevantes, ¿ya? Ahí cierto explicaba en más detalle lo que es la psicología, lo que estudia, pero más allá que sepan definir y psicología no les voy a preguntar en más detalle, ¿ya? Entonces, las ramas de psicología que vamos a ver, bueno, existen muchas ramas de psicología, vamos a ver las más importantes, y las vamos a agrupar en dos conjuntos de acuerdo a algunas características comunes que tienen entre sí. Ya primero está la psicología básica, que, que centra, ¿cierto?, el estudio en la parte biológica del ser humano, lo social y eh, en el entendimiento, ¿cierto?, y la recopilación de la información relacionada a los procesos básicos del pensamiento. Entonces, primero tenemos lo que es la psicología cognitiva, que como lo mencioné también anteriormente, esta se ocupa bastante en la psicología educacional en la escuela, sobre todo en los psicólogos que trabajan en el programa de integración específicamente, ya porque estudian los procesos mentales que permiten el conocimiento, es decir, la experiencia. Se basan en procesos como lo que es la percepción, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, la atención, ¿ya? Luego tenemos a la psicología del aprendizaje, que también se utiliza, ¿cierto?, en la psicología educacional, que se dedica al estudio de los procesos de adaptación y del cambio, eh, que más o menos eh, son permanentes en el individuo, al modo que el ser humano logra aprender, ¿ya? Y eso también se enfoca a los psicólogos específicamente que trabajan en el área de psicología educacional y de hecho los docentes, su formación también tienen em, esta formación en cuanto a lo que es la psicología del aprendizaje. ¿Ya? Luego tenemos la psicología evolutiva,
que éste estudia las distintas etapas de crecimiento y desarrollo del ser humano, específicamente del desarrollo disculpe, el desarrollo de la mente humana, ¿ya? A lo largo de toda la vida, desde que nace hasta que se muere, ¿ya? Después está la psicopatología, que ya este es el estudio de las anormalidades o los distintos trastornos mentales eh, desde un método ya más descriptivo, en el describir las conductas que son anormales. También tenemos la psicología del arte, que ella va estudiando fenómenos como lo son la creatividad, la creación, la expresión artística, desde un punto de vista de la mente humana, ¿ya? Tenemos también la psicología de la personalidad, que esta intenta, ¿cierto?, construir modelos de comprensión de la personalidad humana, y aquí describe, explica los distintos tipos de personalidad, cómo estos se pueden mezclar entre sí, ¿ya? Por eso es que una persona no puede ser igual a otra en cuanto a personalidad, porque hay una mezcla de rasgos eh, diferentes entre sí, ¿ya? Tenemos el otro grupo, que es ya la psicología más aplicada, más profesional, que aquí entra, por ejemplo, lo que es la psicología clínica, que son los típicos psicólogos que trabajan en centros médicos, en CESFAM, ya en donde atienden pacientes, que generalmente acuden porque están sufriendo dificultades, ¿cierto?, mentales, emocionales, y les ayuda a llevar una vida lo más funcional posible según sea su caso. Está también lo que es la psicología educativa, que se centra mayormente en el aprendizaje, en el crecimiento del individuo, y que también colabora con la construcción de algunos hábitos y entornos escolares más propicios para que se genere el aprendizaje. Ya la psicología educativa no solamente aborda lo que es la etapa escolar, sino que durante toda nuestra vida, porque nosotros estamos aprendiendo constantemente, ¿cierto? Tenemos la psicología infantil, que aquí engloba lo que es la psicología infanto-juvenil, ya desde los niños hasta la adolescencia, y esto ya se especializa más en los problemas emocionales o mentales que ocurren durante esta etapa de la vida humana. También está la psicología social, que esta se centra ya en los distintos grupos de seres humanos que se pueden interactuar, ¿cierto?, entre ellos, dando énfasis a la configuración de la mente al interactuar en grupo. Está la psicología industrial o psicología laboral, que también se le llama, ya que es muy similar a la anterior, a la social, pero en este caso estudia más los grupos y los ambientes que se generan en el ambiente laboral, ¿ya? Las situaciones mentales involucradas en el trabajo como tal. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha trabajado en alguna empresa, que haya algún psicólogo o que haya hecho alguna evaluación para poder, al momento de postular a un cargo. Ya esos son los psicólogos laborales. Luego tenemos la psicología forense, ya que estos son los psicólogos que trabajan en los tribunales, en, en la fiscalía, ya, que colaboran con la justicia en la comprensión e interpretación de la mente de eh, distintos criminales, homicidios y otras situaciones más límite. No es que a todas las personas que sean imputados, ¿cierto?, se le haga una evaluación, sino que a los casos más límites, como eso mencionaba anteriormente. También tenemos la psicología del deporte, ya los grandes equipos, por ejemplo, de fútbol, o los deportistas destacados cuentan con un psicóloga del deporte, en donde ahí aplica, ¿cierto?, la psicología al campo atlético y deportivo para comprender lo que allí ocurre, tanto a nivel mental y emocional, trabajando también desde la motivación. Eso con respecto a
las ramas más importantes de la psicología. Ya, aquí generalmente por el nombre uno más o menos puede asociar a qué se refiere. Ya, yo no le voy a preguntar, explíqueme la teoría de la psicología social, por ejemplo. No, ya, porque una que no está aquí en el PDF y lo otro que eh, no me interesa que lo manejen tan detalladamente, sino que sepan más o menos qué es lo que estudia esa rama de la psicología, a grandes rasgos. No sé si alguien tiene alguna duda hasta ahora. Yo por mi parte no. Ya, gracias. Avanzamos entonces. Ahora vamos a entrelazar lo que es la psicología y la educación, que es la parte que nos interesa, ¿cierto? No, para nada. Ya, gracias. Bueno, para que ustedes sepan lo que es la psicología y lo educacional, ya, perdón, la educación y la psicología han marchado de la mano eh, desde que comenzó a hablarse de psicología, ¿ya? O sea, la psicología se inventó, digámoslo así, desde el área de la educación, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto ha permitido entender mucho mejor cómo se dan los distintos procesos de aprendizaje. Entonces, desde allí se comienzan distintos autores, ¿cierto?, a conversar y a formular teorías sobre el aprendizaje y tratar, ¿cierto?, de construir instituciones educativas que puedan solventar los problemas de la sociedad humana, ¿ya? Eh, que en ese caso, ¿cierto?, se aborda más a lo que es la niñez y la juventud. Entonces, la psicología educativa, ¿cierto?, es una rama de la psicología y esta se encarga específicamente de estudiar procesos de aprendizaje y también el desarrollo humano en el ámbito de la educación como tal. Las distintas investigaciones siempre van a ir bajo un marco científico, que quiere decir que hay estudios, que hay investigaciones, que no es que uno diga esto funciona así porque yo creo que es así, no, ¿ya? Si bien hay pensamiento y muchos autores involucrados, pero eh, se corrobora, ¿cierto?, esa información mediante estudios científicos. Entonces, estos estudios, estas investigaciones, ¿qué es lo que hacen? Es buscar poder optimizar los aprendizajes y el rendimiento de los alumnos. Eh, Constantemente van surgiendo nuevos planteamientos, nuevas teorías que van avanzando en la actualidad para ir generando estrategias más eficaces que tengan que ver con el área educativa y distintos también programas de intervención novedosos. ¿Ya? Es por eso que, no sé, yo no sé más o menos en qué edad estarán ustedes, pero si ustedes hacen la comparación a la educación que ustedes recibieron, es muy distinta a la que ahora reciben los niños. ¿Ya? Es muy distinta la forma de enseñanza, muy distinto el trato también, ¿ya? Porque a lo largo de los años han ido surgiendo una serie de planteamientos, de investigaciones que dicen cambiar esas metodologías para que poder optimizar, ¿cierto?, el aprendizaje, el rendimiento, el desarrollo, en el fondo, integral de los estudiantes. Entonces, específicamente los docentes también tienen un ramo, ¿cierto?, en su formación que es psicología educativa, en donde se le instruye, ¿cierto?, de qué manera puede intervenir ya para que el aprendizaje se dé de la manera que tiene que ser, ¿ya? De manera innovadora, adecuándose a la actualidad, al día a día, y que le puedan, ¿cierto?, permitir aplicar nuevos modelos y técnicas de enseñanzas en el aula. De hecho, por ejemplo, ahora sí, no sé si alguno de ustedes ya tiene la oportunidad de trabajar en escuela. Ahora en las escuelas los chicos cada vez usan menos el cuaderno,
cada vez escriben menos. De hecho, el Ministerio de Educación enfoca el aprendizaje en más que nada en leer y en comprender lo que uno está leyendo, más que de aprender a escribir incluso. Ya antes yo me acuerdo, no sé, lo pongo de ejemplo, en los años que yo estudiaba, existía un cuaderno de caligrafía, donde uno tenía que aprender a escribir correctamente, una letra legible, ¿cierto? Ordenada, respetando la sangría, etc. Hoy día ya, no sé, no conozco ninguna escuela que todavía utilice ese cuaderno, no sé si habrá alguna que lo utilice aún. Pero ya el foco se cambió, ya porque las nuevas estrategias innovadoras es que los estudiantes aprendan siendo y no escribiendo, ¿ya? Sino que aprendan a través de su misma experiencia. Bueno, lo que habíamos mencionado también anteriormente, que la psicología de la educación no solamente se enfoca en el ámbito escolar como tal, sino que en las distintas etapas de la vida, porque hay otros contextos que también son de aprendizaje, ¿ya? Como por ejemplo en el servicio militar, ¿ya? Hay también ocupan muchas de estas teorías, estos planteamientos para eh, ese contexto, en la salud pública también y en la familia. De hecho, los seres humanos, dice acá, que nunca dejamos de aprender y desarrollarnos como individuos cuando terminamos nuestro estudio académico, sino que estamos aprendiendo constantemente a lo largo de nuestra vida. Bueno, ¿cuál es otra de las ramas de la psicología que también se entrelazan ahí con la educación? Es la psicología del desarrollo. ¿Qué dijimos que era la psicología del desarrollo? Es la ciencia que estudia las distintas etapas del ciclo vital de un ser humano, desde que nace hasta que muere. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice, imaginémonos el caso de un niño de 4 años que muestra dificultades en el desarrollo de su capacidad comunicativa. ¿Ya? No logra comunicarse de la manera adecuada. Sin evidencia médica de que sufra algún tipo de discapacidad auditiva, antes de poder elaborar un programa de intervención, se debería analizar cómo evoluciona el lenguaje, por ejemplo, a lo largo de la infancia de ese niño, pero también en qué fase de este proceso se encuentra el niño, ya acá en este caso a los 4 años, y si los problemas en el habla son síntomas de algún otro tipo de trastorno, ¿ya? Por eso es importante poder entrelazar estas dos ramas porque hay que eh, focalizar, ¿cierto?, en la etapa que se encuentra ese niño ahora específicamente, ¿ya? Y qué es lo que se desarrolla específicamente en esa etapa. Bueno, en este caso ficticio que mencionamos anteriormente, nos ayuda a entender la estrecha relación que existe entre la psicología educativa y la psicología del desarrollo, ya la cual está enfocada en el estudio e investigación de los cambios psicológicos a lo largo del ciclo vital del ser humano, como lo dije anteriormente. En otras palabras, el objetivo es establecer las teorías explicativas sobre el desarrollo de las distintas capacidades, como por ejemplo la inteligencia, el lenguaje, entre otras, durante la infancia, la adolescencia y también la vida adulta. Bueno, la psicología del desarrollo también, al igual que lo que es la psicología educativa, contempla varias variables que son externas, que también intervienen en el proceso de maduración cognitiva, ¿ya? Como por ejemplo, ¿qué va a influir en el caso, por ejemplo, que vimos anteriormente? La edad que tenga el niño, su herencia genética, los factores socioculturales, donde vive, la cultura actual, ¿cierto? Entre otras características que comparten el reconocimiento de algunos factores internos también que pueden impulsar el desarrollo integral del ser humano. ¿Cuáles serían estos factores internos que influyen? Sus emociones, sus actitudes, los valores sociales,
y de qué manera el niño puede aprender. Entonces, el estudio sobre la influencia de estos factores en el aprendizaje ha generado diversas teorías explicativas a lo largo de la historia, hasta llegar al modelo constructivista. Ya hoy en día ese es el modelo principal en lo que es la educación. Ya el modelo constructivista, que es un paradigma donde hoy en día la escuela actual centra sus bases. ¿Alguna duda hasta ahora? Los precios bajos de líder a precios. No, profe. Ya, miren, vamos a ver antes de pasar a lo que es el PDF y vamos a explicar lo que es la teoría constructivista que mencioné anteriormente, vamos a ver el video primero y después vamos a conversar sobre esta teoría, ¿ya? Amigos de Pedagogía MX, sean bienvenidos a un video nuevo. Esta vez vamos a hablar acerca del constructivismo, uno de los paradigmas educativos más influyentes en la época actual. Antes de iniciar este video, recuerda darle like, comentarlo, compartirlo y no olvides suscribirte a este canal Pedagogía MX. Al hablar de modelos o de paradigmas educativos, es común mencionar el conductismo, el humanismo, el cognitivismo y el constructivismo. Este último es ligeramente más relevante que los demás, ya que predomina en la época actual. El enfoque constructivista está fundamentado en las teorías de Vygotsky, de Piaget, los psicólogos de la Gestalt, entre otros muchos autores que enfatizan el papel activo del alumno y su estructura cognitiva. Los aprendices son individuos activos en la construcción de su propio conocimiento. Las interacciones sociales son importantes en este proceso del conocimiento. Existen dos tipos de constructivismo, el psicológico y el social. Los constructivistas psicológicos se enfocan en la manera en que los individuos usan la información, los recursos e incluso el apoyo externo de los demás para crear y mejorar sus estructuras mentales y estrategias de solución de problemas. Asume que el conocimiento previo es indispensable para formar conocimiento nuevo. Además, sostiene que el aprendizaje debe ser activo. Por otra parte, los constructivistas sociales consideran que el aprendizaje mejora las habilidades para participar con los demás en actividades que son significativas dentro de la cultura. Solo en un contexto social se logra el aprendizaje significativo. El origen de todo conocimiento es la convivencia. El lenguaje es la herramienta del aprendizaje. Los modelos constructivistas incluyen un andamiaje para desarrollar las capacidades cognitivas de los alumnos. Este término de andamiaje se refiere a la teoría de Vygotsky, la cual enfatiza el papel del docente como una guía o como un facilitador para que gracias a sus conocimientos pueda llevar a sus alumnos de un punto A a un punto B. Es decir, toda esa distancia entre lo que el alumno ya sabe y lo que apenas va a aprender, pero todo ese proceso que el docente está involucrado es el andamiaje. Algunos de los referentes teóricos más representativos del constructivismo se encuentran Vygotsky, Piaget, David Ausubel, Jerome Brunner, de Crowley, María Montessori, John Dewey, Freinet, Alexander Luria, Froebel, Edward Claparède, entre otros. El papel del maestro dentro del constructivismo es completamente diferente al del conductismo. En el constructivismo, el docente es moderador, coordinador, facilitador y guía. Promueve el desarrollo y la autonomía de los educandos. La enseñanza debe partir de actividades que permitan su posterior aplicación, pero que al mismo tiempo integren la complejidad que caracteriza las situaciones de la vida real. El conocimiento se construye a partir de la experiencia. Dentro del constructivismo, es el alumno el principal protagonista, construye su propio aprendizaje, muestra interés hacia los temas por aprender, también debe poseer conocimientos previos, los cuales servirán como base para consolidar los conocimientos nuevos. Las experiencias y conocimientos previos que tienen los alumnos son clave fundamental para lograr aprendizajes significativos.
Por otra parte, las tecnologías de la información y la comunicación juegan un papel importante dentro del constructivismo, ya que el alumno puede aprender de forma autodidacta, impulsado por sus gustos e intereses. Y bien amigos, a manera de conclusión, el constructivismo es un paradigma educativo que se centra principalmente en el aprendizaje del alumno. Este aprendizaje debe ser significativo, es decir, que relacione los conocimientos previos con los conocimientos nuevos. El docente no es como tal el que transmite los conocimientos, sino más bien es el que crea las oportunidades y los entornos para que los alumnos se puedan desarrollar y puedan aprender. Aparte, el alumno también puede ser autodidacta, pero principalmente el constructivismo se centra en el aprendiz. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya quedado también un poco claro qué es el constructivismo, cuáles son sus características y su esencia. No olviden dar Ya, viendo la hora nos pasamos un poquito en 2 minutos. Ya, así que a la vuelta del break vamos a conversar sobre el video, sobre este paradigma, ¿cierto? Que es el constructivismo. Ya siendo las 20:02, volvemos entonces a las 20:17 para darle ahí los 15 minutos. Ya, nos vemos en un ratito.
Estamos de vuelta. Vamos a retomar acá lo que es el modelo constructivista, ¿cierto? En la psicología educativa, que como vimos recién el video, ¿cierto? Es un cambio radical que se realiza en el concepto tradicional que tenía antes el, el rol del profesor y el alumno, ¿ya? Porque antes, ¿de qué manera era? ¿Ya? Que el profesor entregaba, ¿cierto? Los contenidos, hablaba, escribía, y el estudiante recibía y replicaba, ¿cierto? Lo de la pizarra en el cuaderno. ¿Ya? Este cambio radical defiende que el alumno en este caso es el principal protagonista y quien va a tener un papel activo en lo que es el proceso de aprendizaje, ¿ya? Porque en este caso el docente solamente va a entregar los materiales de construcción y las directrices necesarias, pero el niño va a ser el encargado de progresar en su propio desarrollo integral, ¿ya? Entonces, por eso es que ahora los profesores colocan el contexto, la actividad, la experiencia en sí, y el estudiante va aprendiendo de acuerdo a su condición, ¿ya? Entonces, una de las teorías que ayuda a comprender este modelo constructivista es la teoría del andamiaje. ¿En qué consiste esta teoría del andamiaje? Ya que hay ciertos principios del desarrollo y del aprendizaje psicosocial que se consideran, bueno, en este caso está el autor Vygotsky, que es uno de los principales propulsores de esta teoría, ¿ya? Y dice que el docente en este caso es el instructor que presenta al alumno la información necesaria, estructurada, y de ahí ya el alumno ve cómo resuelve el problema o tarea que le ayudará a desarrollar una serie de aprendizajes. ¿Ya? Esta tarea debe suponer un reto motivador, innovador para el niño para que se pueda dar el aprendizaje. Y también es importante que esté ajustada a los conocimientos previos del alumno. ¿Ya? Por ejemplo, yo no le puedo hacer al niño leer ya si no conoce las letras, por ejemplo, ¿ya? Mientras el niño va resolviendo, ¿cierto? El problema, el profesor debe limitarse a ofrecer apoyo necesario para alcanzar el objetivo, ¿ya? Pero en sí quien debe resolver problemas es el alumno. No sé si hay alguna duda con respecto al modelo constructivista. Bueno, acá se presentan los objetivos de la psicología educativa, que dice que en el contexto escolar la psicología educativa investiga los mejores métodos y planes de estudio que van a permitir mejorar el modelo educativo y la gestión de estos centros educativos también, ya siendo su principal objetivo la mejor comprensión de los distintos elementos y características que influyen en el aprendizaje durante la infancia, durante la adolescencia, durante la adultez y también durante la vejez. Ya, en este caso, los psicólogos educativos son los encargados de elaborar e implementar distintas teorías sobre el desarrollo humano que puedan ayudar a comprender los distintos procesos y contextos en que se puede producir el aprendizaje. Vamos a ver algunas teorías del aprendizaje, ¿ya? ¿Qué son estas tres principales? Los tres principales autores. Que a lo largo del siglo pasado hubieron varios autores que propusieron modelos, teorías
para poder explicar lo que es el modo que los seres humanos nos relacionamos con el conocimiento, cómo aprendemos, ¿ya? Bueno, estas teorías han servido para influir en los enfoques y los métodos que usa la psicología educativa hoy en día. Tenemos entonces primero la teoría del aprendizaje de Jean Piaget, que este es un psicólogo suizo que ha ejercido una influencia decisiva para la psicología educativa, ¿ya? Su teoría ahondó en las etapas que pasan los niños en relación a su capacidad cognitiva, de qué manera se va desarrollando cognitivamente en el proceso de memoria, en el proceso de atención, de concentración, el desarrollo mental específicamente, ¿ya? Hasta que logran desarrollar el pensamiento lógico abstracto, que eso es cuando ya nuestro cerebro está maduro completamente, en torno ya a los 12 años de edad, ¿ya? Bueno, acá dice que uno de los máximos referentes también en el campo de la psicología del desarrollo. ¿Cuáles son las etapas ya de las cuales habla este autor? Son las siguientes que vamos a ver acá. Es muy interesante para que Se le echó a perder la tele. ¿Para qué se va a comprar otra? Acá. Hoy vamos a hablar sobre la teoría de Jean Piaget. Jean Piaget es interaccionista. Él era epistemólogo, biólogo y de ahí que nace la psicogenética. Una mezcla entre la psicología y la genética. Vamos a hablar sobre el desarrollo cognitivo que nos planteaba Jean Piaget, que se divide en 4 partes: la madurez cognitiva biológica, la experiencia ambiental y la experiencia sociocultural. Una cuarta, que es la más importante, que era la del equilibrio, o también llamado adaptación. Asimismo, las primeras 3 van a depender de esta última, teniendo que el equilibrio, en definición, es el impulso biológico entre las estructuras internas y externas. El equilibrio se divide en 2 fases, la asimilación y la acomodación. Vamos a ver la asimilación. La asimilación es una forma de aprendizaje, es un ajuste entre la realidad externa a una estructura interna. Es decir, un niño puede aprender por asimilación que 2 más 2 es 4 y recibiendo una pequeña información de asimilación va a aprender que 1 más 3 también es 4. Aquí la nueva información va a ser los números, pero la suma va a seguir mantenida. Otra va a ser la acomodación. Esta forma de aprendizaje va a ser un ajuste entre lo interno a lo externo. Es decir, que este mismo niño va a recibir una carga más grande de información escalonada. Digamos, si ahora aprendió la suma de 2 más 2 es 4, ahora va a querer aprender a multiplicar. Pero para aprender a multiplicar va a tener que aprender lo que significa multiplicar sobre la base de que ya conoce los números y solo va a acomodar a lo que es la suma. Ya, bueno, acá explicaba en sí la teoría del aprendizaje, ya me confundí. Más adelante, en otra clase, vamos a ver específicamente cuáles son las etapas de la teoría del desarrollo cognitivo, ¿ya? Básicamente aquí hablaba sobre la teoría del aprendizaje, de qué manera se aprende ante la acomodación y la asimilación, ¿ya?
Bueno, como les dije en un principio, si bien estos videos son para complementar el conocimiento y conocer un poquito más sobre los contenidos en sí, ya no entran en evaluación, ya para que no se asusten, digan, oye, es tanto contenido, muchas cosas, ya. No, a mí me interesa que manejen esto, lo básico que está acá. Pasamos entonces la otra teoría, que es la teoría sociocultural de Vygotsky, ya que este autor, ¿qué es lo que plantea? En qué grado influye la cultura, la sociedad en el desarrollo cognitivo de los niños. Es un psicólogo ruso, ya que investigó acerca de la influencia de los distintos ámbitos sociales en lo que se produce interacciones que llevan al niño a asimilar e interiorizar algunas pautas de comportamiento, ¿ya? O sea, de que el niño, de acuerdo a su cultura, su sociedad, asimila y luego replica ciertos comportamientos. Y plantea dos conceptos importantes, que es la zona de desarrollo proximal y el aprendizaje por andamiaje. ¿Ya? Son teorías que aún están vigentes, que indica que el niño, el ser humano, va aprendiendo en forma de andamiaje. ¿Ya? Entonces un andamio, ya, que va escalando. ¿Qué quiere decir? Si el niño está acá, tiene una zona proximal, una zona que va a alcanzar, ¿cierto? Que está más arriba que el aprendizaje que tenía, ¿cierto? Y luego cuando ya alcanza sigue subiendo en forma de andamiaje. Entonces, la teoría sociocultural de Vygotsky pone el acento en la participación proactiva de los menores con el ambiente que les rodea, ¿ya? Siendo el desarrollo cognitivo, disculpe, fruto del proceso colaborativo, ¿ya? No se enreden tanto con esos conceptos que son un poquito complicados, como lo que es cognitivo, etcétera, sino que básicamente me interesa que ustedes sepan de que este autor busca, ¿cierto?, conocer de qué manera influye la cultura y la sociedad en la manera de que el niño va a aprender y adoptar un cierto comportamiento. Eso básicamente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacía Vygotsky? Sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social con la cultura y con la sociedad de su entorno, ¿ya? Y aquí lo explica también muy bonito este video. La teoría del desarrollo social de Vygotsky sostiene que la comunidad y el lenguaje juegan un papel central en el aprendizaje. Si bien Jean Piaget concluyó que el desarrollo cognitivo de los niños ocurre en etapas, Vygotsky rechazó sus ideas y creía que los niños se desarrollan independientemente de etapas específicas como resultado de las interacciones sociales. Vygotsky afirmó que nacemos con 4 funciones mentales elementales: atención, sensación, percepción y memoria. Es nuestro entorno social y cultural el que nos permite utilizar estas habilidades elementales para desarrollar y finalmente obtener funciones mentales superiores. Este desarrollo ocurre idealmente en la zona de desarrollo próximo. Primero está lo que podemos hacer por nuestra cuenta. Luego está la zona de desarrollo próximo, que representa lo que podemos hacer con la ayuda de un adulto, un amigo, la tecnología o lo que Vygotsky llamó el otro más conocedor. Por último, está lo que está más allá de nuestro alcance. Para ilustrar esto, pensemos en gemelos que se crían en una comunidad en la que se espera que los niños aprendan y tengan éxito, mientras que se espera que las niñas solo sean bonitas. A la edad de 10 meses, ambos tienen la capacidad de gatear y se encuentran en la zona de desarrollo próximo para aprender a pararse. El otro más conocedor, en este caso el padre, le brinda al niño oportunidades para practicar en una sala de juegos que ha equipado con andamios y otros objetos. Se anima al niño a explorar el equipo y, finalmente, lo usa para levantarse.
Unas horas más tarde está navegando por las estructuras y unos días después está de pie. La niña también tiene el potencial para ponerse de pie, pero no recibe apoyo alguno para aprender la habilidad. Cuando comparamos los dos, vemos que, mientras la niña todavía está tratando de levantarse, el niño se ha movido a una nueva zona, sabe cómo mantener el equilibrio mientras está de pie y ahora tiene el potencial de aprender a caminar. Ambos eventualmente aprenderán a caminar, pero, según Vygotsky, el niño será más hábil. Los mismos principios se aplican a todo el aprendizaje y al desarrollo de funciones cognitivas superiores. Y solo aquellos que aprenden con la ayuda de un mentor capaz pueden alcanzar el máximo potencial de su capacidad. Vygotsky, por lo tanto, creía que dentro de la zona de desarrollo próximo, el aprendizaje puede preceder al desarrollo, lo que significa que un niño puede aprender habilidades que van más allá de su madurez natural. También estableció una conexión explícita entre el habla y los conceptos mentales, argumentando que el habla interior se desarrolla a partir del habla externa a través de un proceso gradual de internalización. Esto significa que el pensamiento mismo se desarrolla como resultado de la conversación. Por lo tanto, los niños más pequeños que no terminan este proceso solo pueden pensar en voz alta. Una vez que se completa el proceso, el habla interior y el lenguaje hablado se vuelven independientes. Lev Vygotsky murió de tuberculosis en 1934, a la edad de 37 años. A pesar de su corta edad, se convirtió en uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. Dejó el siguiente consejo para los educadores. Al darles a los estudiantes práctica de hablar con otros, les damos marcos para pensar por sí mismos. ¿Qué piensas? ¿Puede un niño aprender algo independientemente de los requisitos previos de desarrollo? ¿Y aprendemos solo a través de contextos sociales y culturales? Y si es así, ¿crees que es apropiado que un otro más conocedor determine qué debe aprender un niño a continuación? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Ya. Bueno, y como pudieron ver, ¿cierto? Este autor plantea de que, por lo contrario de Jean Piaget, el ser humano no se desarrolla a través de etapas, sino que eh, en la interacción con su entorno, ya dependiendo de eh, esa interacción se va desarrollando. Por ejemplo, he mostrado, ¿cierto?, a dos bebés de qué manera interactuaban con su entorno y eso iba variando la forma de desarrollarse. Por último, tenemos la teoría de aprendizaje social de Albert Bandura, ya que este autor también desarrolló conceptos clave para lo que es hoy día el sociocognitivismo, ya que tiene que ver con lo social y con lo cognitivo, dijimos que era la memoria, la atención, el pensamiento, ¿ya? Y también para la psicología educativa. ¿Qué es lo que hizo tu autor? Analizó la relación que hay entre las variables contextuales y sociales con los procesos de aprendizaje. ¿Ya? Usted puede decir, entonces, ¿es lo mismo que el anterior? No. ¿Ya? ¿Por qué? Porque además este autor presenta otros conceptos clave, como por ejemplo el autoconcepto, que lo vamos a ver en algunas otras clases más adelante, y tal como hizo cierto el autor anterior, que es Vygotsky, se centra el foco de estudio en los procesos de aprendizaje, en la interacción entre el aprendiz y el entorno, más concretamente entre el aprendiz y el entorno social. Pero este autor lo que dice es que el niño o el aprendiz imita la conducta de su entorno, ¿ya? De acuerdo a lo que observa, a lo que visualiza,
el niño va aprendiendo y va adquiriendo ciertos comportamientos, ¿ya? No sé si se entiende la diferencia con la teoría anterior, ¿ya? Por ejemplo, si la evaluación se pregunta de qué se trata la teoría sociocultural de Vygotsky, ustedes ahí señalan de que la teoría de Vygotsky se centra en la influencia de la cultura y sociedad en el desarrollo cognitivo, y en el caso del aprendizaje social, se centra en las variables contextuales y sociales en los procesos de aprendizaje, como lo que es la imitación, ¿ya? Acá en el video lo muestran mucho más fácil de comprender. Una fiesta de... De hecho, acá en este video hacen un experimento para demostrar, o sea, para ejemplificar, ¿cierto?, lo que es esta teoría. ¿Podemos aprender solo a través de la experiencia directa o también estudiando a otros? Al psicólogo Albert Bandura se le ocurrió un experimento interesante para responder a esta pregunta y formar una teoría. Bandura ideó la teoría del aprendizaje social en la década de 1960, una época dominada por académicos que no creían en la idea de Bandura y argumentaban que el aprendizaje era siempre el resultado de condicionamiento clásico y operante. Para demostrar que los niños pueden aprender con la mera observación, Bandura ideó los experimentos con muñecos Bobo, un conjunto de estudios controvertidos en los que participaron niños en edad preescolar, modelos adultos y un muñeco inflable. En la primera serie de experimentos, los niños estaban sentados solos en un rincón de la habitación. Desde ahí, observaron a un actor adulto pateando y regañando agresivamente al muñeco Bobo durante unos 10 minutos. Posteriormente, el mismo niño fue puesto en una nueva sala de juegos, donde otro adulto deliberadamente frustró al niño al quitarle los juguetes con los que jugaba. El niño frustrado fue llevado nuevamente a la habitación con el muñeco Bobo, donde Bandura y su equipo hicieron las siguientes 3 observaciones. 1. Los niños que inicialmente vieron al adulto golpeando el muñeco, a menudo copiaron el comportamiento. 2. Los niños tenían 3 veces más probabilidades de hacerlo que las niñas. 3. Los niños reprodujeron el comportamiento con el doble de frecuencia si observaron a un hombre hacerlo en comparación con aquellos que observaron a una mujer. Las niñas también estaban más influenciadas por modelos del mismo sexo. Para averiguar si las películas tendrían el mismo efecto, Bandura dejó que algunos niños vieran el modelo en vivo y otros lo vieran en video o como dibujos animados. Como los 3 grupos mostraron respuestas similares, Bandura concluyó que los niños imitan a los demás independientemente de dónde hayan visto el comportamiento. En la última variación de los experimentos, Bandura quería saber si los niños actuarían de manera diferente cuando los modelos fueran reforzados o castigados por su comportamiento hacia el muñeco. Ahora, los niños primero vieron al actor golpear al muñeco y luego observaron a otro adulto entrar en la habitación. Este segundo adulto entonces reaccionaría hacia el actor. Estos últimos resultados demostraron que a los niños no les importaba mucho si se elogiaba o no al agresor. Sin embargo, los niños que vieron que el modelo fue castigado mostraron mucha menos agresión después, un efecto que fue especialmente cierto para las niñas. En otras palabras, ver a otros siendo recompensados no necesariamente nos motiva a copiar su comportamiento. Ver a otros siendo castigados, por otro lado, puede disminuir significativamente nuestra voluntad de copiarlos. El hecho de que Bandura fuera capaz de demostrar que los niños también aprenden observando a otros fue un gran avance en la psicología. Como consecuencia de sus hallazgos, académicos y funcionarios del gobierno argumentaron que deberíamos prohibir la violencia en películas y juegos. Otros sugirieron que los estudios de los muñecos Bobo no son estudios de agresión, sino que muestran que los niños simplemente están motivados por el deseo de complacer a los adultos o actuar como ellos. Bandura y su coautor, Richard Walters, definieron más tarde 5 principios clave de la teoría del aprendizaje social. 1. El aprendizaje es un proceso cognitivo que tiene lugar en un entorno social. 2. El aprendizaje puede ocurrir al observar un comportamiento y las consecuencias de este. 3. El aprendizaje puede ocurrir sin un cambio observable en el comportamiento porque podemos aprender sin mostrar lo que hemos aprendido. 4. Los refuerzos juegan un papel,
pero no son totalmente responsables del aprendizaje. 5. La cognición, el comportamiento y el entorno se influyen mutuamente, un proceso llamado determinismo recíproco. Bandura, quien en la universidad asistió a un curso de psicología solo para pasar el tiempo, pronto se convirtió en un apasionado del tema y luego en uno de los psicólogos más citados de la historia. Acerca de la realidad, dijo: la mayoría de las imágenes de la realidad en las que basamos nuestras acciones se basan realmente en la experiencia vicaria. ¿Qué piensas? ¿Cuánto de tu aprendizaje proviene de observar a otros? Y si aprendes socialmente, ¿quiénes son tus más grandes maestros? Bueno, aquí como pudieron ver, ¿cierto? Explicaba de qué manera se lleva a cabo el aprendizaje social. Ya daba el ejemplo, ¿cierto? Estos niños que observaban ciertas conductas y de acuerdo a las respuestas o consecuencias de las conductas, las imitaban, ¿cierto? Entonces, esas son las tres principales teorías del aprendizaje. En las siguientes clases vamos a ver con más detalle también alguna de estas. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto al contenido de hoy. Ok, No, profe. ya, gracias. Me olvidé comentarles algo al principio. Ya, con respecto a resolver dudas o cualquier sea el asunto, mm, bueno, yo trabajo en escuela también, ya, por lo tanto yo durante el día no tomo mucho el teléfono, o si lo tomo es para ver eh, temas netamente del trabajo, ya, por lo tanto si alguien tiene alguna duda o lo que sea relacionado al módulo, me puede dejar el mensaje, sí, ya, yo lo voy a responder en la medida de lo posible, pero sí o sí, si, o sea, si yo tengo un día como muy ajetreado un día, sí o sí por la tarde, cuando llego a la casa, me dedico a responder mensajes, ¿ya? Antes, ¿qué es lo que hacía? Respondía solamente los días que tenía clase, que era lunes y miércoles, ¿ya? Eh, Sin embargo, obviamente, de repente hay otros días, como por ejemplo, los días de evaluaciones que preguntan cosas, ¿ya? O quieren justificar, qué sé yo. Entonces igual contesto, ¿ya? Igual contesto todos los días, obviamente de lunes a viernes, ¿ya? Eh, con las llamadas me complica un poquito más, pero como les digo, si usted me deja el mensaje, yo le respondo en el transcurso del día, ya sea de contenido en sí o para justificar algo. Ya, vamos a pasar la lista. Esa es la lista. Deme un segundo. Estoy informando a la Yesenia para ver si
Me carga la lista ya. Deme un minutito. Ya me dice que lo va a cargar al tiro. Ya eso no se demora nada. De todas maneras, todavía estamos dentro del tiempo. Ya, Patricia, no se preocupe. Va a estar la clase grabada. Ya, ahí me Profe, dicen ¿y no que ya le la sale a cuento anotarlo? Porque así lo hacían los otros profes. Sí, ya la cargaron ya. Me dicen, me informan que ya está la lista. Ahí está. Voy a abrir acá. Hay una persona que me dijo que se iba a desconectar, me parece. Daniela Núñez. Ya. Ya. Pamela Alarcón. Presente, profe. Gracias. Lorena Araya. Lorena Araya. Eran dos personas que justificaron acá. Que es Macarena y Ruth. Ya. Elizabeth Arevalo. Elizabeth Arevalo. Lorna Castillo. Lorna Castillo. Valeria Cordón. Presente, profe. Gracias. Irma Estenos. Irma. Ada Fernández. Presente, profe. Gracias. Aquí está Ruth Galdames. Aquí me apareció. Falta justificar. Sí. Francisca Gatica. Presente, señorita. Gracias. Esther Herrera. Presente, profesora. Gracias. Yolanda Leal. Yolanda Leal. Nicole León. Nicole León. Luz López. Luz López.
Marcela Muñoz. Marcela Muñoz. Y Daniela Navarrete es la que me dejó el mensaje, ¿cierto? No, Daniela Núñez. Natalia Navarrete. Presente, profe. Hablaron dos personas, parece. Sí, yo Natalia Navarrete presente. Ah, ya. Yo, Daniela Núñez, presente. Ya. Ah, ya era Natalia Navarrete. Ya, ahí está. Ya. Carmen Navea. Presente, Navea. profesora. Gracias. Macarena Neira. Ella es la que justificó. Daniela Núñez. Ella es la... Paulina Pino. Paulina Presente, Pino. profe. Presente. Ya, gracias. Karin Pinto, perdón. Ya, señora Vanessa. Presente. Gracias. Patricia Gerat. Presente, profesora. Gracias. Mireya Reyes. Presente, profe. Gracias. Fanny Ricalde. Fanny. Danitza Ríos. Danitza Ríos. Cristina Rodríguez. Cristina Rodríguez. Carolina Rojas. Carolina Presente, Rojas. profesora. Gracias. Paola Rojas. Presente, profe. Gracias. Jocelyn Romero. Jocelyn Romero. ¿Hay dos Jocelyn Romero o está escrito de diferente manera, parece? Karen Soto. Presente. Gracias. Claudia Uribe. Presente, profesora. Gracias. Erika Valencia. Erika Valencia. Presente. Ah, ya, sí. María Vargas. Presente, profe. María. Gracias. Andrea Ok. Vergara. Presente, profesora. Gracias. Y Jennifer Centeno, perdón. Jennifer Centeno. Ausente. Ya. Estamos listos entonces. Ya, si alguien tiene alguna duda, o damos por finalizada la clase. Yo sí, profe. Tengo una duda, es que no pude ingresar a la primera hora, así que ingresé Ya. recién casi al final. La consulta mía es la siguiente. ¿Cómo se va a hacer con las pruebas? Me refiero, vamos a tener clase día lunes y miércoles. Un decir, día lunes vamos a tener unidad 1, día miércoles unidad 2 y después prueba. Sí. ¿O va a ser? Cada 2 clases es una evaluación. Son 6 clases. Acá les voy a mostrar. Ok, profe. Ya, son 6 clases. Por ejemplo, hoy día tenemos la 1, el miércoles tenemos la 2 y la evaluación se activa el día después de la clase. Ya, no el mismo día miércoles, por ejemplo, sino que se va a activar el día siguiente, que es el día jueves a las 21 horas, y va a estar activa hasta el día siguiente, día viernes, 21 horas. Ok, profe. Muchas gracias, muy amable. Ya, y bueno, y expliqué que el lunes es feriado, entonces no hay clase. Ahí ya con la clase número 3 partiríamos el miércoles 11 y revisaríamos ahí también la primera evaluación. No sé si alguien más tiene alguna duda. ¿No? Ya, bueno, cualquier cosa me hablan. Si alguien quiere los videos, me los pide de manera interna.
¿ya? Que estén bien. Buenas noches. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.